Bienvenidos todos, gracias por conectarse tan puntual. Hoy nos va a transmitir todo su conocimiento Cindy en una clase introductoria de los aceites esenciales. Cindy Hutner es una amiga y hace años que trabaja conmigo en doTERRA. Cindy, te cedo la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias. Hoy es un día especial porque voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo con mis papás. Cumple 15 años mañana y pues en honor a él uso esta presentación que en su momento, en una urgencia total y absoluta de poder asumir mi familia, ¿verdad? Y mi puesto como mamá, pues montamos esta presentación. Lo hice con ayuda de Gisela y fue espectacular, fue de demasiada ayuda. No solo la presentación, sino poder asumir esa necesidad que como mujer de hogar yo requería cubrir. Y aunque hoy no estamos haciéndolo enfocado a la maternidad, pues sí fue como yo empecé el camino en doTERRA, empezando por mí primero, porque necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos en muchos sentidos para poder colaborar con el resto de los seres que nos necesitan. Y en mi caso era pues mis chiquititos, ¿verdad? Que ya el más grande tiene 15 años, la otra va a cumplir 10 un día de estos. Entonces, pues en honor a ellos. Ok. Entonces, la intención siempre con una clase de aceites esenciales introductoria es que aprendamos a disfrutar de los aceites. En mi caso, aprendí de ellos simple y sencillamente mientras ellos me atendían. Entonces, hoy puedo decir con mucha propiedad que los aceites esenciales, sí entendí que venían de los compuestos aromáticos de las plantas. Esta es una imagen que lo ilustra muy bien porque no podemos comprenderlo, pero microscópicamente de una hojita como esa de menta, cuando se acerca el microscopio, esas bolitas son lo que nos hace a nosotros oler la menta, oler un romero o incluso una lavanda. Uno frota las hojas y lo que está es de alguna manera tomando estos pequeños compuestos que son para protección de la misma planta, pero nosotros no los podemos ver sino microscópicamente. Entonces es ahí donde están en algunos casos. En otros ya veremos más adelante que vienen de otras partes, pero todas salen de la naturaleza, que es 50 a 70 veces más potente que las hierbas frescas o secas cuando se hace de la manera correcta, como en efecto, en este caso, destilados al vapor o por la extracción en frío. Y también aprendemos que son muy potentes, que son seguros en la medida en que nosotros nos capacitamos para usarlos bien y mejor, y en ese sentido no nos van a causar nunca efectos secundarios como sí lo hace una sobredosis de la medicina tradicional. Los aceites esenciales entonces son considerados medicina pura desde siempre, porque algo que no sabemos muchas veces es que las medicinas que vienen en pastillas, en cápsulas, en inyectables, en realidad son una copia de esto que es la naturaleza. La medicina no es un invento, sino una imitación de la naturaleza en otras presentaciones, ¿verdad? Ahora contamos con ella en el modo aceites esenciales y todos sus productos derivados. Entonces, ¿cómo es que funcionan los aceites? Ideal de manera preventiva para que no pasen muchas de las cosas que nos atacan,
pero también funcionan para tratamientos cuando lo hacemos de la manera correcta. Atacan tanto a los virus como a las bacterias. La única diferencia entre estos dos es que la bacteria está encontrada afuera, en el exterior de nuestras células, y los virus se encuentran adentro. Por eso es que ahora vemos que es tan difícil de erradicar, ahora que está de moda, porque se encuentran adentro, se han hospedado dentro de nosotros mismos. Y entonces los aceites, como son un aceite, pero son solubles, y les resulta a la gente un misterio. Y es que el uso consistente del aceite permite penetrar esta barrera de la célula para atacar directamente en donde está el virus adentro. Y cuando están afuera, pues es mucho más fácil. Y cuando lo hacemos de una manera sistemática, eso pasa fantásticamente de manera preventiva. Entonces, tengo un testimonio espectacular, y es que ahora cuando mi hijo va a cumplir 15 años, pero tiene 11 años de estar en la misma escuela, entonces puedo decir que desde hace 11 años mis dos hijos tienen 11 años de no faltar un día a la escuela. Un día no han faltado, no por enfermedad. Alguna vez nos los secuestramos para hacer un viaje y faltaron. Otro día se me quebró mi hija del codo pasando en su pasamanos, y entonces por la operación no pudo ir, pero ni siquiera en ese día de la operación tuvimos que usar las medicinas antiinflamatorias, antihistamínicas, nada, todo a punta de aceites esenciales. Entonces, los usos para lograr este beneficio del cual yo les digo, no es que me lo aprendí, aunque he visto a Gisela innumerables veces y trato siempre de aprender todo lo que ella nos comparte. Trato de aprender lo máximo posible, pero definitivamente su estilo es único, entonces no queda otra más que desarrollar el propio. Y puedo decirles que fue a través de estos tres usos. El uso aromático, que lo tenemos muchas veces como disminuido, porque pensamos que con solo olerlo, pero ese mismo poder que digamos que nos conecta con la abuelita cuando pasamos por una esquina y huele a pan casero y hacemos o el mismo terror que olemos a incendio y nos recuerda una experiencia fea, esa misma sensación nos conecta de manera mágica a través del olfato con un bienestar total. El uso ingerido o interno también es válido con la mayoría de los aceites de doTERRA. Por eso les digo que nos van a atender a nosotros y nos van a servir y nos van a evitar tener ningún efecto secundario en la medida en que nos capacitamos. Entonces hay una lista muy clara donde dice cuáles aceites son ingeribles, cuáles no lo son. Y son muy pocos los que no lo son. Incluso si los ingerimos una o dos veces no pasa nada, pero es que no van a tener el mejor efecto porque están hechos con otra intención. Pero la mayoría nos pueden dar ese beneficio. Y luego el otro uso es el tópico, que es aplicado directamente en el lugar en donde tenemos la afección. Cuando nosotros nos aseguramos de usar los aceites en estas tres formas de manera sistemática, idealmente preventivo, pero si no, pues ni modo, para tratarnos, pero lo hacemos así. Cuando es crisis, es crisis. Por eso les digo que yo lo tengo muy grabado, porque a mí en momentos de crisis me atendieron. Entonces yo los estudio, pero lo aprendí viviendo. Entonces, las ideas de estas sesiones que tenemos abiertas es para aprender de los aceites esenciales. Se dividen en dos tipos. Primero los puros y luego las mezclas. Entonces, voy a procurar llevarnos por un camino de aprendizaje de los aceites esenciales al mismo tiempo que vamos hablando
De los más importantes de ellos, más importantes digamos porque son los que están incluidos en el kit de la familia, que es con el que mis hijos piensan que yo soy media doctora. Bueno, ahora están entrando en la adolescencia y ya no lo ven así, pero cuando realmente les duele algo, digamos, mi hija tiene un evento especial, muy especial este sábado, y no sé qué le pasó y agarró una tijera y se voló así. Tiene el pelo largo espectacular y se voló un tijeretazo y me dice, ma, ¿me vas a decir cuál aceite me hace crecer el pelo en 4 días? Y yo, mi amor, no lamento en el alma, pero vas a tener que vivir esto así, de frente. Y yo que pensé que a los 10 años podía manejar unas tijeras, me las vas a entregar. Entonces me dio las tijeras y todos los días viene por sus aceititos para hacer crecer el pelo. Pero antes tratando de encubrirlo de mí, primero la casa salió a huevo con miel de abeja y a leche de arroz. Finalmente ya se dio por vencida y entonces también hay que entender que hay consecuencias de todas las cosas que hacemos y estamos disfrutando de eso. Entonces vamos a aprender de los aceites. Lo que me queda claro es lo que ellos tienen claro, que cuando necesitan algo vienen en carrera. Yo los tengo instruidos que entre más grave sea la torta que se han jalado, más rápido acudan a mí. Y entonces esta vez fueron alaridos con ese corte de pelo, pero lo mismo pasa cuando hay una caída, ellos vienen por nombre, por su melaleuca, por su Deep Blue, por su Aromatouch, vienen con nombre por los aceites y eso me encanta, porque hace 6 años la realidad era otra en nuestras vidas. Muy bien, entonces uno de los favoritos míos es la menta. Creo que conforme va pasando el tiempo se aumenta la lista, sin embargo, creo que la menta se ha convertido en uno de mis favoritos. El dolor de cabeza es algo que nos inhabilita, ¿verdad? Es como un dolor de muelas, es muy complicado. Entonces, la menta tiene esa virtud, sea aplicada tópicamente o también olida, ¿verdad? Pero lo que es la frescura en la cabeza ante un dolor de cabeza es total. Aunque tengo que decirles que para el dolor de cabeza especialmente hay que identificar, porque puede ser que nos duela la cabeza por un problema digestivo, para lo cual la menta también nos ayudaría, pero hay una fórmula digestiva que nos va a atacar rápidamente esa situación. Puede ser que el dolor de cabeza sea hormonal, entonces con la fórmula hormonal se nos baja automáticamente el dolor de cabeza. O puede ser deshidratación, entonces no hay un aceite que nos vaya a quitar eso hasta que no ingiramos la cantidad suficiente de agua. Pero los dolores de cabeza definitivamente se mejoran con la frescura tópica en la cabeza después de aplicar el aceite. Entonces ahí, digamos, en esa crisis yo no me mido, ahí va gota, 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 y cuando se va bajando, va de nuevo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo una crisis. Pero sí es importante aprender a distinguir las razones diferentes de los dolores de cabeza. La digestión, la circulación, digamos, aplicada tópicamente en venitas, en varices, ayuda mucho. Alivios de dolores diferentes para la fiebre, especialmente si se combina con otros, pero ella como refresca, pues ayuda mucho para las náuseas, sea ingerido o inhalado. Congestión nasal es una cosa así automática para las alergias, especialmente combinado con la lavanda y con el limón para sinusitis. Para las articulaciones es una maravilla. La menta es de mis aceites favoritos, si no mi favorito. ¿Qué será lo que hace a un aceite como este especial? Es precisamente que no todos tienen esta misma proporción.
Pero cuando uno le cuenta a alguien, venga, por una gotita de un aceite de menta, y entonces dice, sí, yo tengo la menta en mi casa, yo también la tengo, me gusta para la limonada, me gusta para los batidos, me gusta para darle un toque especial a un cubo de hielo, a un té, pero en este caso, el equivalente a una sola gota de aceite de menta es 28 tazas de té. Entonces, ¿en qué momento yo voy a poder adquirir todo ese bienestar? Tendría que pasar en el baño para tomarme las 28 tazas de té y no pasó. En cambio, yo puedo ponerme de 3 a 5 gotas de aceite en la cabeza o ingerirlas en un vaso de agua o abajo de la lengua o aplicarlas en la nuca o en las sienes o en los lugares de pulso, y eso va a marcar una diferencia instantánea, y es por eso, es por esa virtud de muchos de los aceites en su concentración. Bueno, con ustedes la menta. Luego, la lavanda es fantástica también, antibacterial, antimicótica, es sedante, es repelente, regenera, es un alivio inmediato y fantástico para las quemaduras y también para los efectos secundarios, y con el paso del tiempo de las quemaduras, alivia la ansiedad y también, por ende, nos sirve para poder descansar mejor. Es fantástico. En el término de las emociones, es el aceite de la comunicación. Entonces, ya saben con cuál me bañé. Y si ahorita caigo así, no, mentira. Una de las virtudes que tienen los aceites es que la gente dice, ¿cómo puede ser que un aceite sirva para descansar y también para poder estar alerta? Porque es uno de los aceites para la atención plena. Y es que tienen la maravilla de podernos dar lo que necesitamos. Entonces, si yo no me excedo en el uso de la lavanda y no me tomo una cápsula de lavanda para poderme facilitar el término de comunicarme, va a estar bien toda la situación, porque los aceites nos dan lo que necesitamos. Como les repito, es aprender nosotros qué es lo que cada aceite tiene para brindarnos en sus diferentes usos. Entonces, por si nos quedan dudas, ¿por qué escogemos doTERRA? Resulta que algo que los hace muy especiales, los aceites esenciales de doTERRA de todas las demás marcas, independientemente del precio, de que parezcan iguales en sus botellitas, de que se llamen igual porque provienen de plantas similares, pero lo que las hace diferentes, lo que hace a doTERRA diferente en cada botellita, es que ellos buscan no solo el bienestar como empresa, que es lo que hace cualquier negocio, buscar productividad, productividad por todo lado, sino que ellos recorren el mundo entero buscando cada uno de estos aceites, en qué lugar del mundo se encuentran, para hacer el proceso correcto con ellos. Entonces, no es que yo tengo una plantita de lavanda aquí en la casa, pero yo no voy a pretender que mi destilado o que mi té de lavanda o que ir a oler mi lavanda va a resultar igual que la botella de doTERRA. ¿Por qué? Porque la lavanda de doTERRA viene del mejor lugar en el que se procesa la mejor lavanda, con la altitud perfecta, el clima perfecto y todo es perfecto. Igual con cada uno de los aceites. Esa es una sola de las razones. El método de extracción es también de suma importancia, porque la palabra esta quemador a nosotros debería de pararnos la peluca. La palabra quemador con doTERRA no van, porque estaríamos echando a perder todo el trabajo de destilado. En este caso, este es pétalos de rosa, es algo demasiado especial lo que pasa en el método de extracción o en todo el proceso de un aceite de rosa, para podernos dar a nosotros una de las más altas vibraciones, creo que son 320 megahertz,
cuando en realidad nosotros vibramos en 60 y algo, 68, 72. Ahorita lo vamos a ver, ahí está en una tabla. Y cuando nosotros olemos un aceite de rosas que vibra a más de 300 megahertz, estamos multiplicando nuestra vibración. Entonces yo me he acostumbrado a andar mi aceite de rosa conmigo. Primero lo consideraba egoístamente tan valioso para dejármelo solo en la mesa de noche, y de repente me di cuenta que cuando empezamos a vivir los aceites, no los podemos guardar para nosotros mismos. Entonces, la rosa tiene un método tan sofisticado como cualquiera de los demás aceites. Es por destilación. Significa que el aceite no hierve, lo cual nos devuelve un poquito a esto que les decía, que lo que son quemadores con un aceite de doTERRA no va. En un quemador las personas ponen un aceite o una pastilla, un incienso por un aroma, pero el aceite no nos da ninguno de los humos, de los tóxicos, nada de lo artificial, nos da solamente el beneficio. Y la destilación es el primer paso, el segundo paso para esto. El primero era el lugar de cultivo, que ya vimos que doTERRA lo tiene bajo control. El segundo método de extracción es el prensado en frío. Todos hemos escuchado, digamos, de lo especial del aceite de oliva cuando es prensado en frío, pero los cítricos, en particular en doTERRA, también provienen de ese mismo proceso. Y es que no viene de los jugos. Por eso la gente dice, como para una gastritis, usar aceite de limón. No lo pueden creer porque es lo primero que la medicina tradicional y la natural contraindica. Jamás ácidos, nunca tomarse una fruta ácida de ninguna manera. Pero el aceite esencial de limón, que proviene de la cáscara del limón prensada en frío, contiene maravillas para, para todo el organismo y no atenta contra nada del estómago, más bien lo apoya. Apoya toda la flora intestinal, toda la oxidación, toda la subida de defensas. Entonces, ese es el otro método de extracción. Entonces, hablando del limón, él es antidepresivo junto con los otros dos primeros, menta, lavanda y limón. Estos tres aceites hacen maravillas. No dejen de aprender de él. Hay un panfleto muy interesante con más de 100 usos de ellos, entonces no me voy a detener, pero son una bomba mágica. Si usted no sabe por cuáles aceites empezar, arranque con esos tres. El limón por sí solito es antidepresivo, es calmante, es antiséptico. Es una delicia limpiar mármol y superficies que lo toleran con el limón o con cualquier cítrico en realidad. Es desinfectante, ayuda con todo lo que es el sistema linfático, es antioxidante, como ya habíamos hablado, astringente y es una maravilla para neutralizar los olores. Hablando de lo que es las emociones, de subir el ánimo, que es una de las características del limón, en realidad esa es una habilidad que tienen todos los aceites esenciales que provienen de los cítricos. Y esto lo disfrutamos mucho de un estudio que se hizo en un centro médico, donde el centro hospitalario participó en un estudio y fue maravilloso. Usaron varios aceites, todos cítricos, y el 84% de los encuestados se encontraban, vamos a ver, aquí no leo qué es lo que dice, bueno, con un 84% de los encuestados, y vean qué maravilloso pasó, tan solo con el uso aromático, que les decía que lo tenemos súper descalificado, porque quién va a creer que con abrir una botellita o con hacer lo que yo le llamo a mis hijos la tacita, en inglés es cup, pero pues, hacer esto con una gotita de aceite, eso le da una maravilla a cualquier organismo, porque está concentrada esa vibración y la estamos inhalando. Entonces, los resultados
es que antes del uso de las esencias, el 41% del personal médico de ese hospital estaba en total estrés. Y después de estar en esa salita en donde estaban los aceites, tan solo el 3% siguió igual. Y siempre habemos personas que no estamos listos para un regalo. Entonces ahí había un 3% que no estaba listo. De todos ellos, el 60% se sentía frustrado dentro de su ambiente laboral y tan solo el 6% quedó con la misma sensación, solamente oliendo un aceite esencial. Era una prueba, acuérdense. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esto? Que los aceites esenciales no solamente nos ayudan en lo físico, como vimos ahora en estos 3 primeros aceites, sino que también son ideales para el manejo de emociones. Y si no sabían, doTERRA tiene, eso sí en inglés, pero es de muy fácil traducción, nos pueden solicitar ese apoyo, digamos, escrito de la traducción de las palabritas tan sencillas, donde tenemos un diagnóstico muy, muy rápido de cuál es nuestro estado emocional. Y la app nos dice cuáles aceites nos pueden apoyar para elevar nuestra vibración cuando sinceramente, sin tener que confrontarnos con nadie más que la persona en el espejo, nosotros podemos ponerle nombre a lo que sentimos, porque sí, a veces tenemos temor, a veces tenemos celos, a veces tenemos envidia, porque la gente a veces le gusta nada más decir que está frustrada, que siente temor, pero eso es como lo más básico de las emociones en términos de que a nadie le da pena decir que se siente frustrado, pero yo me frustro por amargura, en realidad me frustro y temo por muchas otras emociones que son más feas de decir. Entonces, con la aplicación, cuando uno aprende a darle nombre a sus emociones, realmente descubre fantásticos resultados como esto, que si yo me siento molesto, impaciente, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, me ayuda el Serenity para calmarme, para relajarme, para aliviar la ansiedad, para reducir el colesterol, para reducir todo lo que es la tensión nerviosa. Y así mismo, entonces tenemos el Citrus Bliss para energizar, para aliviar la ansiedad, todo lo que es energía física, es un gran antidepresivo. Pero entonces la gente dice, no, es que no me sirve. Ya, no, es un uso frecuente, constante. A veces somos tan intensos con una pastilla de menta, así, chac, 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 hasta que acabamos con ella. En cambio, tenemos la botella de aceite y no podemos decir que 3 o 5 veces al día vamos a sacarla, vamos a aplicarla. Ahí tenemos la respuesta. Está al alcance de nuestras manos. Y misma belleza con el Balance es uno de mis perfumes para la atención, para despreocuparse, incluso para los problemas digestivos, para los dolores de nuca. Todo esto nos trae equilibrio, nos ayuda con una actitud positiva, incluso nos ayuda a liberar bloqueos emocionales y es lo que más nos atrasa. Cuando no queremos ver lo que tenemos, nos pueden dar la respuesta de frente que no la vamos a ver. El Balance es uno de esos aceites y nos ayudan para todos los procesos, ese y todos los aceites. Y bueno, lo mismo con el Elevation, es un aceite que inspira, que alienta, es también antidepresivo, es también antiestrés y tiene muchos componentes cítricos, entonces ayuda con todo lo que es la felicidad, como todos los demás. Como todos los aceites cítricos, tengo que hacerles la salvedad de que todo aceite cítrico o que contenga un cítrico, para eso están esas listitas que les comentaba hace un ratito, entonces nos cuidamos de no presentarnos en el sol. Cuando, digamos, uno no se va a broncear a la playa
y se desayuna una mandarina y después va ¿verdad? Uno no combina la mandarina, ni el limón, ni la naranja con el aceite con el bronceador o con el bloqueador. Entonces el aceite esencial va a funcionar exactamente igual. Si se dan cuenta, es puro uso de razón común. Entonces necesitamos ser enfáticos en esto. Ok, otro maravilloso, la melaleuca. Para todo lo que son afecciones de la piel, todo, desde un uñero, una espinilla, esas espinillas ciegas o cuando ya nos jalamos la torta, todo lo que es un raspón. A veces no aguantamos aplicarnos la melaleuca, que también es el árbol de té, en la zona. Entonces, la maravilla de los aceites es que nos la podemos aplicar alrededor y ella, la melaleuca, como cualquiera de los aceites, en 28 segundos está absorbido en el torrente sanguíneo. Ustedes se pueden imaginar qué maravilla. En 28 segundos uno puede ponerse una gota de aceite abajo de la lengua y lo sostiene 28 segundos y eso ya está en todo el torrente sanguíneo, pero pasa lo mismo en un uñero que tal vez no se aguanta o en cualquier afección causada por hongos, por cándida, en infecciones de herpes, en pañalitis, en acné, como les mencionaba, todo lo que es eczemas, todas las irritaciones de la piel. Para lo que es el cuero cabelludo, ojalá mezclado con romero, hay muchos. Realmente nosotros tenemos que ir aprendiendo a desarrollar el sentido común, a perderle el miedo a los aceites. Una forma fantástica es que yo pongo melaleuca doTERRA y ahí sé que es melaleuca, geranio doTERRA y ahí me sale en español toda una explicación de los usos y por sentido común yo voy aprendiendo qué le puedo poner a la melaleuca junto con el romero más X a una mezclita que yo haga con aceite de coco fraccionado que no es graso, que no se pone rancio, que tiene tantas ventajas sin ser un aceite esencial, es un aliado fantástico para nosotros, es parte del kit básico y nos ayuda entonces para proteger el cuero cabelludo, para la prevención de piojos, para regenerar tejidos, para muchísimas cosas, todo lo que tiene que ver con afecciones de la piel. En el término de las emociones, él es de límites, nos ayuda con todo lo que es la marca de límites. Entonces, como ven, con solo estos 4 aceites que hemos visto, de repente ustedes ya me van entendiendo porque yo les digo que tengo 6 años de que no consumimos ni mis hijos ni yo, que el menor en esos momentos tenía 8 años y mi menor tenía 3 añitos. Y desde entonces nuestro botiquín pasó de ser así, pero en bolsas, era la cantidad de medicinas, a el kit médico en su hogar. Esto a mí ha sido fantástico y no lo digo porque lo tengo que decir aquí, es porque es mi realidad. ¿No me leen los dedos? Ok. Entonces, es maravilloso ver cómo en una botellita una empresa se ha dado a la misión de poner en una botella lo mejor de la ciencia. Y para eso tenemos la tranquilidad de que viniendo de orígenes naturales y puros, doTERRA cuenta con una certificación que por cierto ahora está cambiando de nombre para que estemos atentos, pero la certificación CPTG nos garantiza que los aceites en realidad pasan por una serie enorme de pruebas, no de vez en cuando, sino en cada lote. Y ahora los aceites tienen incluso un código de barras donde nosotros podemos ir a ver cuánto tiene de esto, cuánto de aquello. Si ustedes le hicieran el mismo estudio a cualquier otro aceite en otra botella que no sea de doTERRA o que no
cuenten con esta certificación, entonces se darían cuenta que los aceites huelen muy rico, pero no tienen todos los componentes científicamente requeridos para podernos dar un efecto natural, pero efectivo como el de las medicinas, sin los efectos secundarios, con mucho control de las situaciones, con mucha capacidad para poder prevenir. Entre esos, digamos, cualidades de lo que significa CPTG, entonces es que son puros, que son seguros, digamos, cuando les digo que doTERRA encuentra o escoge los lugares de cultivo, eso significa que en el lugar ideal de cultivo de la lavanda no se requiere el uso de pesticidas porque ahí es el ambiente ideal, porque a esa altitud no son atacados por tal o cual cosa. Entonces son muchos detalles pequeñitos que van sumando y sumando. Son muy potentes porque ellos tienen la garantía por este código de barras que nos conecta con su composición, como les digo, nos ve que es estándar. Miren que doTERRA tiene el coraje de sacar del mercado cualquier lote que por A o por B se ha demostrado que no cumple. No digo que las botellas tengan que ser retiradas, a veces huelen diferente y la gente dice, ¡ay, este no es el mismo! No, es que a veces vienen de lugares diferentes, pero sus componentes son los mismos. Pero sí, a veces cuando ha habido escasez, en algún momento la manzanilla fue imposible de conseguir en ninguno de los mercados, ni en Estados Unidos, ni en Europa, y es que salió estos resultados, sacaron a la luz que no estaba en el 100% de su composición ideal para poder dar todas las virtudes que doTERRA dice que su manzanilla ofrece. Y doTERRA no dijo, bueno, tal vez nadie se dé cuenta. No, lo sacaron del mercado. No cualquier empresa está dispuesta a hacer eso. Nadie compromete sus ganancias, nadie. Y aquí los principios que ellos han aplicado son de mucho valor, por lo menos para mí son muy importantes. Entonces, cada origen tiene sus controles, sus comprobaciones. No me voy a detener en esto, pero realmente da como para una clase completa. Hay un total control de esto y nosotros lo vemos a través del código de barras, cómo están compuestos. Son todas estas que vemos abajo a la derecha, todas las pruebas que se realizan para saber que la pureza es la que ellos dicen que es. Y la potencia se garantiza con todo esto de la izquierda, desde el origen. Entonces, hay algunos cultivos que la gente los corta antes porque no se pueden dar el lujo de esperar. doTERRA no hace eso. Es parte de lo que lo hace sostenible y lo que nos hace sentir orgullosos y confiados de poder aplicarlo en nuestra familia. Ok, entonces seguimos en esta travesía. El orégano, entonces es para mucho tipo de infecciones. ¿Se acuerdan cuando vimos la célula? El orégano puede llegar a muchos tipos de hongos y de bacterias y disolverlo de inmediato, pero no necesariamente tiene la capacidad de romper la cascarita de ese huevito. Entonces, la combinación de melaleuca, que rompe la cascarita, con el orégano, que puede entrar directo a romper la infección, es fantástico. Y cuando nosotros vamos aprendiendo poquito a poco por lo que nos pasa, qué es infección, qué es bacteria y cómo funcionan los aceites, de repente se nos hace una costumbre y pasan cosas como las que les digo, que mis hijos en 11 años no han faltado un día por enfermedad, por mocos, no es que los mando medio enfermos, es que no, y tampoco es que no se enfermen, pero se enferman, digamos, en un vagonazo emocional de que ya terminaron, digamos, la primera semana de vacaciones o así, entonces también yo sé cómo ir compensando. Como ven, el orégano es para todo tipo de combate en lo que es defensas. Es fantástico. También para lo que es el sistema respiratorio, junto con el eucalipto, es maravilloso, digamos, poner una tacita de agüita
No muy hirviente porque sabemos que si el proceso es de destilado, entonces ¿para qué queremos hervir un aceite? Pero en una agüita apenas calientita, nosotros podemos poner gotitas de orégano, cubrirnos la cabeza con una toalla y hacer inhalaciones, aspiraciones de esto. Y, por ejemplo, con la fórmula digestiva, no lo podemos a veces entender, pero los componentes de la fórmula digestiva en esta misma preparación que les acabo de mostrar, con la taza de agua calientita, con un pañito, esas inhalaciones o aplicado en toda esta zona del huesito, en el marco de, digamos, de la nariz y de los ojos, eso hace que las infecciones internas que provocan la sinusitis se vaya suavizando, se vaya soltando, se vaya aflojando y el drenaje linfático se termina de encargar de eso. El drenaje linfático no puede deshacer algo que está pegado en un solo lugar. Cuando está más disuelto, el mismo cuerpo se lo lleva hacia los ganglios. Y entonces es una maravilla entender todo esto. Oh. Ya ves, con dos ojos, con dos dedos. Ok. Entonces, datos interesantes, como hablamos antes de la menta, que una sola gota de aceite de menta contiene el equivalente a 28 tazas de té. Entonces ya podemos entender cómo puedo yo con tanta propiedad, y ustedes también, hablar, dirigirnos con respecto a los aceites, porque entendemos que para una botellita de 15 mililitros de aceite de limón se usó la extracción de prensado en frío de 45 limones, que para una botella de aceite de lavanda se usaron las flores de 30 libras de flores de lavanda. No todas las ramas, las florecillas. Y podemos entender por qué es la melisa uno de los aceites más onerosos, no voy a decir caros, sino onerosos, que incluye la palabra honor. Yo no sé si eso viene dentro de la raíz, pero es de los aceites más valiosos que hay, porque a diferencia de estos otros que son de 15 mililitros, esta es una tercera parte. La de 5 mililitros de doTERRA de melisa requirió 1000 libras de hojitas de melisa. Entonces ya podemos entender cómo va funcionando realmente esa transparencia y esa pureza y esa frescura con la que podemos expresarnos y utilizar los aceites. Realmente hay ciencia aplicada con total transparencia detrás o adentro de cada frasquito, pero para eso había mucho atrás. Ok. Y resulta que de todos los aceites del mercado, todos los que nosotros podemos poner en un quemador, probablemente, si lo ven ahí, el porcentaje más grande, que es el azul, es sintético. Entonces, por eso no importa que en un quemador se ponga estos aceites, no estamos perdiendo gran cosa, son sintéticos. Incluso los que se usan para la industria alimenticia, que son el circulito verde, no son tan puros como los terapeutas. O sea, vean lo que les digo, incluso los que son oficiales para comer, ¿verdad? No son siquiera tan puros como los terapéuticos, que son la rayita, el circulito morado de esta estadística, de este cuadro. Y los aceites que son certificados como puros son apenas, ni siquiera alcanzan el 10%. Entonces es fantástico saber que esos son los aceites de los que estamos echando mano. Otro tesoro es el incienso, a diferencia de otros de los que hemos visto que vienen de las hojas como la lavanda, de las flores como la lavanda, o de las hojitas como la menta, o de la cáscara del zumo como los cítricos. El incienso, junto con otros, proviene de las resinas como el copaiba también.
Entonces, el incienso es fantástico para la depresión, para la ansiedad, fortalece todos los nervios, todo el sistema nervioso, estimula todas las defensas inmunológicas, es un regenerador celular, no en vano es un anticancerígeno. De repente, no es que sea anticancerígeno él solito, es que con todo esto que vemos aquí, él ya es un anticancerígeno. Sirve para meditar y en términos espirituales lo consumen, digamos, esotéricamente para la protección, para la limpieza espiritual. Esto no es casualidad, es de los aceites que fueron un regalo tan valioso como el oro, fue el incienso y la mirra también. Y para que sepan, el incienso está relacionado con todo nuestro lado derecho, digamos, del cuerpo y sensorialmente, emocionalmente nos conecta en relaciones con nuestro padre, relaciones masculinas, con hombres, y la mirra es con el lado femenino, con la mamá, con las mujeres. Entonces, esos fueron los regalos que recibió Jesús: incienso, mirra y oro. Entonces, si consideramos el oro como valioso, la mirra y el incienso, que son aceites esenciales, también son considerados igualmente valiosos. Les hablaba en su momento de la rosa. Vean, aquí está esta explicación. Resulta que se necesitan los pétalos de 12,000 rosas para destilar una botellita de 5 mililitros de aceite de rosa. Entonces, por eso es tan valioso y tan genial. La temperatura incorrecta nos explican aquí, o el método inadecuado para extraer ese aceite harían que ese producto final no tuviera la calidad que nosotros podemos con seguridad obtener cuando destapamos el aceite de rosa y lo olemos o lo aplicamos o lo compartimos. Ya es una vibración alta, muy alta. Y todas estas pruebas y todos estos estudios, todos estos cuidados son los que tiene doTERRA para que ninguno de los aceites pierda la potencia ni ninguno de sus componentes activos. Por eso podemos confiar en cada contenido de botella. Es maravilloso entender lo de la frecuencia de cada aceite. A veces no entendemos incluso cómo de manera remota alguien puede hacer algo por nosotros con ciertas terapias. Los aceites en sí tienen su vibración y si vemos acá, también cada órgano del cuerpo ha podido ser medido por esta técnica, que es la misma de las ondas de radio, de la radiofrecuencia. Y entonces, con esa misma tecnología se sabe cuál es la vibración de un dolor de cabeza, de un ser humano, de una gripe, cómo una infección viral vibra menos que el ser humano, y el cáncer es menor al ser humano en muchos sentidos y por eso acaba con nuestras vidas. Y por eso acompañar procesos de baja vibración con aceites de alta vibración en todos sentidos, sea enfermedad, sea una enfermedad de la mente, sea una idea que nos persiga o un golpe o un dolor físico que nos aqueja, todo esto lo podemos apoyar con un aceite. Todo es una vibración. Esta conversación es una vibración, un aceite es una vibración, una roca no nos aporta vibración, una comida sí. Entonces apostémosle a la vibración de los aceites y a podernos balancear. Muy bien, vamos a pasar rápidamente por las mezclas de los aceites. Estas son mezclas fantásticas de doTERRA. El Deep Blue ayuda para todo lo que son dolores musculares, inflamaciones, para migrañas, cuando estas vienen por tensión. Acuérdense lo que hablamos de los dolores de cabeza. Entonces, cuando son por tensión, que es otra de las razones,
Ahí sí nos ayuda el Deep Blue para esos músculos que nos cortan por completo la circulación sana de la sangre, del oxígeno, y eso es lo que nos trae salud. El oxígeno nos trae salud, la circulación es vital para sanar. Entonces, mucha gente cuando se golpean piensan que solo la compresa de hielo nos ayuda y que el Deep Blue no debe ser aplicada porque no, porque eso da calor. En realidad lo que da es circulación regeneradora. Y cuando nosotros vamos aprendiendo los sistemas, vamos creciendo en esto. Wow, se pasó el tiempo. Con razón tu sonrisa, amiga. Entonces, el Deep Blue es una de esas fórmulas maravillosas, el Breathe para todo lo que son sistemas, el sistema respiratorio, que es una de las ventajas de doTERRA, que no tenemos un aceite para el asma y otra para la congestión y otra para la gripe, apoya un sistema completo con lo que se necesita. Mismo la fórmula digestiva, que nadie podría imaginar que con una misma fórmula podemos atender la diarrea como la constipación. Nadie lo podría creer. Bueno, con doTERRA se puede. El On Guard es tan fantástico que podemos tratar las defensas, podemos hacer un enjuague bucal o limpiar los pisos, todo con el mismo aceite. ¿Pueden creer? El Slim and Sassy es una fórmula maravillosa para controlar todo lo que es la ansiedad. Funciona directo a la boca, consumida en agua, pero la gente dice, no, es que yo me tomo en la mañana y ya, y no me funcionó. No, no funciona igual que las pastillitas mágicas de receta verde. Esto es sistemático, es constante. Aquí más veces seguidas en el día aplica mucho mejor. Y bueno, no tengo otra forma más simple de decirlo que con mi propio testimonio, que aunque en mi caso tengo toda mi vida puesta en las manos de Dios, pero a través de los aceites he podido incluso conectar mejor espiritualmente con Dios, porque estoy en paz con un montón de cosas. El kit médico en la casa, que ahí va cambiando de nombres, en realidad ha sido una bendición para mí, para mi familia, para mis amigos. Y yo creo que ya no necesito explicarles este resumen de por qué. Les refresco porque es importante usarlos de manera aromática, nos ayuda con todo lo que son las emociones. Hay unas obras verdaderamente espectaculares que suceden con cada compra de nosotros en todo el mundo. No es algo egoísta, solo para Estados Unidos, solo en Utah, no, va para todo el mundo donde se necesite. Incluso aquí en Costa Rica tenemos obras de Healing Hands y en todo el mundo. Y bueno, sí es cierto, tenemos un aceite para todo. Como no somos doctores, necesitamos tener mucha claridad de esto y poder dar con el diagnóstico. Cuando un aceite no nos apoya de manera inmediata o en el tiempo incluso, es porque no tenemos el diagnóstico correcto. Entonces, a mover la intuición y echar para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cindy. Muy bien. Espero les haya gustado la presentación de hoy. A mí me encantó. Quizá dejamos de compartir pantalla. Y no sé si tengan alguna consulta que quieran hacernos. ¿Ok? Muy bien. Cualquier cosa se pueden dirigir a nosotras. Les he compartido en el chat 2 enlaces cuando Cindy habló de la maravilla de los aceites esenciales menta, lavanda y limón. Tenemos unas hojas que hablan de más de 100 aplicaciones diferentes solamente para esas 3 esencias y un segundo documento sobre 100 aplicaciones diferentes para los diferentes aceites esenciales, como para que se vayan familiarizándose más con el uso y vean realmente que no tiene límite. Realmente el uso de los aceites esenciales no tiene límite y siempre aprendemos algo nuevo. Cada vez que hablamos con una persona que tiene alguna experiencia, vamos a aprender algo nuevo.
Bueno, entonces nuevamente muchas gracias Cindy. Y nos estamos viendo de aquí en 15 días para un tema específico de los aceites esenciales. Buenas noches para España y buenas tardes para el resto del mundo o de Latinoamérica que nos mira. Adiós. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, de nada.